Y hoy vamos a ver a un hombre que fue un Cohen Hagadol, un gran ministro, sumo sacerdote se traduce, ¿verdad? En las versiones latinas. Y estoy hablando de, bueno, a ver si vemos dos, porque ellos dos son contemporáneos y ambos tienen el mismo papel, ¿verdad? Juegan el mismo papel. Fueron jueces, fueron Kohanim o Kohanim, ministros, y fueron y juzgaron, bueno, pues fueron jueces, juzgaron a Israel. Estoy hablando de Elí y estoy hablando de Samuel. Vamos a empezar con la vida de Elí, ¿ok? Dos hombres contemporáneos que, pues bueno, uno instruye al otro y uno sustituye también al otro, y tienen vidas muy parecidas, por cierto, respecto a sus hijos también, vidas muy parecidas respecto al testimonio de su familia. Bueno, no quise tomarme por ahora el tiempo para ver los jueces. Ya tenemos una clase en donde hablamos del libro de los jueces y hablamos de cada uno de los jueces también, que juzgaron al pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel entró en apostasía, y todos ellos fueron usados por el Eterno de una u otra forma para liberar, para instruir, para dirigir al pueblo de Israel, comenzando con Otoniel. En el libro de los jueces capítulo 3 ahí viene uno a uno, ¿verdad? Después vino Ahod en el libro de los jueces. Y pues bueno, después de Ahod viene Samgar, después viene Débora, que también participa ahí. Después viene Gedeón. Soy Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 8, Jueces capítulo 9, capítulo 10. Después viene Tola y Jair o Yair. Después viene Jefté, el famoso Jefté, ¿verdad? Y el holocausto de su hija, o el sacrificio, la entrega de su hija. Después viene Ibsán, después Elón, después Abdón, y finalmente viene Sansón. Sansón fue de los últimos jueces que juzgaron a Israel en el tiempo de la apostasía. Después de Sansón o Shimshón, aparece en la lista Elí, ¿verdad? Un juez más, pero que funge también como ministro, ¿verdad? Como Cohen Hagadol, como un gran ministro o sumo sacerdote se traduce. Y la vida de Elí está mencionada en el libro de Samuel. Por cierto, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 8, 9 más o menos, se habla de ambos, Elí y Samuel. Después que Samuel muere y ha ungido a Saúl, pues ya emergen las figuras de los reyes de Israel, ¿verdad? Después Samuel simplemente queda como un Cohen Hagadol, un ministro, y después aparece en la vida de los reyes. Saúl, David, ya saben, hasta la época de la deportación babilónica. Bueno, vamos a ver y vamos a comenzar con el ministro Elí. Elí es un hombre, es un levita, por cierto, ¿verdad? Aunque juzgó a Israel, también hace el papel de Cohen Hagadol, de gran ministro o sumo sacerdote, aunque en realidad él no es de la línea sacerdotal, ¿okay? Él es de la familia de Itamar. Sí es de la familia de Leví, pero es de la familia de Itamar. Es el otro hermano de Eliezer. Recuerden que Aarón tuvo 4 hijos, ¿verdad? 2 mueren,
Ya saben, recuerdan el pecado de ellos dos, el día que ofrecieron un fuego extraño, y les sobreviven dos hijos, ¿verdad? Uno es Eliezer y el otro es Itamar. De Eliezer viene el linaje de los Kohanim. De Eliezer nace Pinjas, y de Pinjas viene el linaje de los Kohanim. Solamente que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ya lo vimos en el libro de Josué y en el libro de los jueces, dice la escritura que el pueblo de Israel, la siguiente generación, dice que no conocían al Eterno y cada quien hacía lo que bien le parecía, dice el libro de los jueces. Y entonces el Eterno dice que no echó a todas las naciones de la tierra de Canaán, sino que los dejó para probar a Israel, los dejó para que se cumpliera la palabra que dice que los iba a dejar para que fueran espinos, ¿verdad? Cardos y espinos para el pueblo de Israel. Y entonces todo ese tiempo, ya saben, casi 500 años, fueron años muy difíciles para el pueblo de Israel, y hubo mucha apostasía, y el Eterno probaba a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, enviaba enemigos y bueno, los hostigaban, ya saben, había pérdidas, había muertes, había persecuciones, había todo, hasta que ellos clamaban, entonces se levantaba un juez que los liberaba. Y así ocurrió durante 400 años. Finalmente, después de la muerte de Sansón, ustedes recordarán la vida de Sansón, a ver si la tocamos en un momento, exclusivamente su vida. Después de la vida de Sansón, y también la tragedia, ¿verdad?, de su muerte, aunque el Eterno tiene misericordia de él y le concede antes de morir destruir a sus enemigos. De hecho, él fue levantado para destruir a sus enemigos, a los filisteos. Pero bueno, ya conocen la vida de Sansón, ¿verdad?, los pecados a los cuales recurrió, bueno, por su deseo de tener una esposa, y pues finalmente es llevado preso con los filisteos, aunque el Eterno le concede al final tomar venganza, y pues finalmente venga todo lo que ocurre, y bueno, una venganza contra los filisteos. Ya saben, cuando él derriba las columnas y cae el templo de los filisteos, y bueno, el templo de Dagón, y ya saben lo que pasa. Después de ahí no se habla cómo emerge Elí, que fue el siguiente juez, ¿verdad? Después de Sansón se levanta, o el Eterno levanta a Elí como juez de Israel. Este no es del linaje de los Kohanim, de los ministros, de los sacerdotes. Este no es linaje de Eliezer, este es linaje de Itamar. Itamar no fue ungido para ser ministro, aunque era levita, pero se le reconoce como levita. De hecho, vamos a leer más adelante que el Eterno, cuando le reclama a Elí a través de un profeta, le menciona como linaje ungido, es decir, como que le dice, tú estabas aquí para ejercer un buen papel. El problema no era entonces el linaje de Eliezer, es decir, de Itamar sino que el problema finalmente fueron los hijos de Elí, que ahorita vamos a hablar también esa parte de Elí. Bueno, Elí, aunque regularmente lo hemos mencionado como que Elí de él, que significa mi poderoso, en realidad el nombre de Elí es diferente que la expresión Elí. Cuando se habla de mi poderoso, Elí, cuando se habla de mi poderoso, o de que la raíz viene el poderoso, o de Elohim, es con Aleph, Lamed y Yud. En el caso de el sacerdote Elí, el nombre es con Ain, Elí, que significa elevado, viene de la raíz Olá, que es ascender, ¿verdad?, elevar hacia arriba, subir, donde viene holocausto, ¿verdad? El Olá, el Corbán Olá era un Corbán que se entregaba y ascendía, subía a los cielos. De la misma raíz viene el nombre de Elí, en realidad es con Ain, no es con Aleph. Entonces Elí significa elevado, ¿ok? Elevado o exaltado, o hacia arriba, elevado. No es exaltado, sino elevado, subido. Eso significa el nombre de Elí. Y bueno, él es de la familia de Itamar, sí es levita, viene de la familia de Itamar, y estaba juzgando a Israel casi 400 años después, más de 400 años después que entraron a la tierra prometida. Y pues bueno, cuando nos acordamos de Elí, cuando viene a memoria este hombre,
¿verdad? Este levita, lo primero que pensamos es, ¿qué es lo que pensamos cuando recordamos a este hombre, Elí? A ver, Elí, el Cohen Hagadol, aquel que recibe a Hannah, ¿se acuerdan de Hannah? Una mujer estéril, una mujer que está suplicando tener descendencia, el Eterno le hace un milagro, nace Samuel, Elí lo recibe, lo instruye, finalmente Samuel sustituye después a Elí. ¿Se acuerdan? Pero antes de llegar a Samuel, cuando nos acordamos de el ministro Elí, ¿de qué nos acordamos? Ok, sus hijos, ¿verdad? Sus hijos como un testimonio reprobable, un testimonio que nadie lo quisiera experimentar. Ok, dice Marta, mano suave para sus hijos, ¿verdad? Es decir, nunca le interesó exhortar a sus hijos o disciplinarlos, sino que siempre fue muy suave para ellos, de tal manera que ellos tomaron el camino de iniquidad y transgredieron. Dice Ofelia, quedó ciego. Bueno, no tanto así, no dice la escritura en realidad eso, o más bien no veía, ¿verdad?, espiritualmente lo que pasaba con sus hijos. Bien, bienvenida a Araceli, tenían problemas por ir para conectarse. Ok, bien, lo primero que nos acordamos de Elí, el gran ministro, es justamente la falta de disciplina a sus hijos, de tal manera que ellos incurrieron en pecado, ¿verdad? En pecado, en abusos, en iniquidad. De hecho, en la escritura, dice Marduk, que mal servicio en el tabernáculo de sus hijos, ¿verdad? Fíjense bien de sus hijos. Fíjense qué interesante, porque los casi 40 años que se le atribuyen a Elí de haber ministrado en el en el Mishkan, en Shiloh, acuérdense que todavía no había templo, obviamente, ellos estaban viviendo ya en la tierra prometida, y el lugar en el cual se puso el Mishkan era Shiloh, está al norte de Jerusalén, y ahí estuvo por casi 500 años el santuario, y ahí ministraba Elí. Ahora, a Elí, el tiempo que se le reconoce haber ministrado en el santuario no tiene tacha alguna. Era un servidor excelente del Eterno, era un ministro bondadoso, era un ministro reconocido, era un ministro con autoridad. Era alguien que el Eterno había ungido, que había puesto ahí para ministrar al pueblo de Israel. Sin embargo, al final de sus días, el mismo Eterno le reprocha y le reclama la actitud incorrecta de sus hijos, y que porque él no hizo lo suficiente para corregirlos y para cambiar la actitud de sus hijos, entonces iba a tener como pago que sus hijos o que su descendencia iba a quedar fuera de el sacerdocio, iba a quedar completamente fuera del sacerdocio, y alguien más iba a venir a sustituir el ministerio, y en este caso alguien fuera incluso de la tribu de Leví. Bien, así dice Araceli, se dice que no estorbó a sus hijos y que los amó más que a ellos, los amó más a ellos que al Eterno. Y eso es justamente lo que fíjense cómo una mancha en la vida de este hombre, después de tener un gran ministerio, una mancha de este hombre que es la conducta de sus hijos, y el hecho de él no estorbar a sus hijos, le causa tener una mala imagen, ¿cierto? Yo no sé quién de ustedes, ¿verdad?, pero es lo primero que pensamos, Elí a sus hijos. Sin embargo, también Samuel, ¿se acuerdan? También Samuel se le juzgó por sus hijos, a Samuel le pasó lo mismo, ¿verdad? Le pasó lo mismo. Ahora, es muy interesante porque en la escritura, ahí viene el texto, gracias Ofelia, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Le pasó algo parecido a Jacob, ¿verdad? A Isaac, a Isaac, lo que comentábamos ayer. Bien, ahora, es muy interesante que en la escritura llaman a sus hijos como hijos de Belial, vean, hijos de Satanás. ¿Sabían eso?
Ahorita vamos a ver el texto, por cierto, que es muy fuerte para llamarlos así. Y ahorita vamos a buscar el texto exactamente donde aparece esto. Fíjense lo que dice. Bueno, dependiendo de la versión que ustedes lean. Ok, vamos a leer. Vámonos directamente a 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Donde dice el pecado de los hijos de Elí. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Dependiendo de sus versiones, voy a usar la Biblia textual, la que hemos estado usando para el comentario de la Torá, y vean lo que dice. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no del Eterno. Fíjense nada más. Ok, creo que tengo problemas con el micrófono. Voy a estar supervisando. Por favor, rápidamente avísenme cuando no se escuche. Ya se escucha. Ok, creo que ya vi cuál es el problema, la entrada del micrófono. Bien, ya me escuchan. Ok. Bueno, vamos a ver. Déjenme acomodar el cable para que no se esté moviendo mucho. Me parece que el problema está en la entrada del micrófono. A ver si... así, para que no esté moviéndose por acá. Bueno, estaba citando 1 Samuel capítulo 2 verso 12, en donde se empieza a hablar de los hijos de Elí. ¿Ok? Dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento del Eterno. ¿Qué les parece esto? Dentro de los conceptos judíos, Belial se refiere a un demonio rebelde, y específicamente se refiere al Satán, ¿verdad? Se refiere al Satán. Bueno, bienvenido Tony que está entrando por acá con Sadi. Shabbat Shalom, buenos días a Sadi y familia allá en Guadalajara. Ok, estamos en la vida de Elí y estamos examinando lo que está diciendo la escritura sobre sus hijos. Ahora, según las versiones, ustedes vean sus versiones. Por ejemplo, la Reina Valera interpreta el texto como se solía interpretar cuando se hablaba de hijos de Belial. Se hablaban como hijos, así es, como hombres impíos, como dice en la versión de Rita, como hombres impíos. Ajá. Dice en la versión, por ejemplo, la Reina Valera, por ejemplo, dice: los hijos de Belial eran hombres impíos. Ahí está. Eran hombres impíos o eran hijos de impiedad. La palabra que aparece en hebreo es en realidad Belial y es un sinónimo de rebeldía. Es un sinónimo de iniquidad. Cuando en la escritura dice hijos de Belial, no se refiere literalmente a que son sus hijos, ¿verdad? No fueron engendrados por Belial o por el Satán, sino que es una asociación de la rebeldía. Okay, de la iniquidad, de la malicia, de ser malvados. Ajá. Entonces, yo estoy usando la Biblia textual, en donde textualmente traducen, eran hijos de Belial. O sea, diciendo, eran hijos rebeldes, hijos de rebeldía. Vean qué fuerte es esto. Porque además dice, no tenían conocimiento del Eterno. No tenían conocimiento del Eterno. Dice en la versión de Ofelia, dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Eterno, pues trataban con desprecio. Ok, eso ahorita vamos más adelantito, Ofelia, gracias. Ahorita vamos más adelantito, justamente a ver cuál era el pecado de ellos. Pero bueno, al principio dice que eran hijos de rebeldía. Es una expresión que literalmente suena como hijos de Belial. Y luego agrega el texto, no tenían conocimiento. Vean, no tenían conocimiento. Esto es algo imperdonable para papás que conocemos la Torá, que conocemos la instrucción, que conocemos del Todopoderoso, que conocemos al Mesías. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Se suele decir por ahí
que la carga en el ministerio sobre alguien trae como consecuencia, ¿verdad?, que los hijos queden sin instrucción. Y esto ocurre ciertamente. Yo creo que todos lo han visto, todos lo hemos visto, ¿verdad? Y eso es algo que hay que cuidar mucho, demasiado. Por eso el ministerio comienza en la casa. Por eso lo importante es construir en la casa, primeramente, un santuario, ¿verdad?, con la familia. Antes de lanzarse ¿cómo se puede decir? Como hoy día, lo que pasa es que hoy día eso ocurre, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad? Estos ministros, o que dicen ser ministros, se lanzan a los ministerios, a las construcciones, a los templos, a los estadios, a las cosas grandes, a ir sobre las multitudes y a llenarse de actividades día a día, al estrellato, ¿verdad? Y finalmente se estrellan y sus vidas se quedan destruidas y sus familias quedan justamente así. Entonces ocurría también en la vida de los antepasados. Fíjense, el problema ni siquiera es nuevo, el problema ya viene desde antes. El problema ya viene desde antes. Más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, con la vida de Jacob, por ejemplo, ¿verdad? Sus hijos eran tantos y él dedicaba más tiempo a uno y los otros crecieron como si no tuvieran instrucción, crecieron como rebeldes. Fíjense nada más, qué tremendo, ¿verdad? Por otro lado, los grandes hombres en la Biblia, por ejemplo, pues el mismo Elí, ¿verdad? Aquí está, y Samuel. ¿Qué pasó con David, por ejemplo, también? ¿Se acuerdan de David? Un gran varón, un gran hombre de Elohim, esforzado, cuyo corazón, dice, era el corazón que el Eterno quería, ¿verdad? Un guerrero, un hombre, un rey verdadero. Pero sin embargo en su familia un desastre, ¿verdad? En su familia un desastre, una violación, persecución, muerte de un hijo, hijos no deseados, ¿se acuerdan? Vean, y a veces se suele decir, ese es el precio, ¿verdad?, del servicio al Eterno. Pero pensando bien, podríamos decir, eso es lo que debe ocurrir realmente. Ese es el precio, eso debería pagarse así. Y está la controversia, ¿verdad?, dentro de la teología, por ejemplo, dentro de los que conocen la Escritura y los que están en ministerios, dicen, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿El llamado? ¿Verdad? ¿O qué es lo más importante? Ok, dicen por acá, es malo el versículo que dice que el que ama más a su hijo, un padre no es digno. Ajá, dice siempre hay un contraste, dice Miguel. Dice María Jane, sí, siempre he escuchado eso, que Satanás está detrás de ellos porque predican. Hay una lucha, efectivamente, ¿verdad?, entre las cosas de este mundo y las cosas espirituales. Pero yo creo, y porque en la Escritura, por ejemplo, hay estas dos partes. Ahorita, por ejemplo, citamos a David. David, hombre cuyo corazón es el corazón que el Eterno quiere. Un hombre exitoso, obediente, fiel, ¿verdad?, bondadoso, misericordioso con la gente de afuera, hace justicia, ayuda al necesitado, protege, cuida, un rey verdadero, un rey que conquista, un rey obediente. Y en su familia solía ser un desastre, ¿verdad? Ya saben, por los pecados que hubo dentro de su casa. ¿Qué pasó, David? ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo explicamos esto? ¿Quién más? Salomón de pronto, ¿verdad?, el gran rey, el hombre más sabio, y de pronto, ¿verdad?, dentro de su familia, mujeres inconversas, idolatría, hechicería, tremenda idolatría, hasta la caída. ¿Qué les parece? Entonces, dice por acá, dice lucha espiritual para todo creyente, dice Javier, el mal entendimiento del llamado, dice Ofelia, al parecer tener varias esposas dificultaba el control de la familia, dice Ofelia. Mirta, cuando son pequeños es fácil llevarlos por el camino.
Requisitos de los diáconos, dice, ok, aquí pone un texto importante, Ángel, ¿verdad? Requisitos de los diáconos, fíjense. Es necesario entender que ciertamente el llamado del Eterno es importante. Es importante. ¿Saben cuál ha sido el problema? Y no solamente esta generación, sino de generaciones anteriores. El problema es de que no se puede tomar el llamado como único, ¿verdad? Independientemente de lo demás o no importando lo demás, sino que el llamado incluye también a la misma familia, ¿verdad? Incluye a casa, incluye. Y una cosa bien importante que veo aquí también es, fíjense, una cosa bien importante que veo aquí también, aunque no se habla en todos los casos de la Escritura sobre esta parte, es la ayuda idónea, ¿cierto? Porque ciertamente cada papá y mamá, cada parte en la familia tiene una importancia. Influye mucho aquí también la ayuda idónea, ¿verdad? Que es la parte que la ayuda idónea aporta para que esto entonces no se descompense. Pero obviamente el varón tiene que entender también que se comienza con su casa. De hecho, toda la formación comienza desde hogar, comienza desde la familia, comienza desde casa. Y algo que obviamente aparentemente no ocurre es justamente con aquel hombre que estamos hablando hoy día, que es Elí. ¿Ok? Elí. Dice Ofelia, las mamás somos las que pasamos más tiempo con los hijos. Y esa es una parte importante que debe equilibrar. ¿Ok? Esa es una parte importantísima que debe equilibrar justamente la familia. Ahora, vean, yo no sé en el pasado cómo era esto, ¿verdad? Pero en los años que yo conocí en el cristianismo, los pastores que llegan a ser de renombre, ya saben, ¿verdad? Todo eso que ya hemos hablado. El problema con las esposas es de que también le entran a la farándula. Le entran a la farándula y andan entonces, ¿verdad? Como a la moda, como que esto, que el otro, del mundo, de por aquí, por allá, y obviamente descuidan a los hijos. Y eso es un tremendo problema también. Entonces, la mujer está llamada a ser parte importante en el hogar para poder equilibrar. Aquí no sabemos nada de la vida de la esposa de Elí. Simplemente habla de sus hijos. Y le da la responsabilidad al varón. ¿Ok? Le da la responsabilidad al papá. Y por otro lado también tenemos otro factor. Tenemos un factor que es importante. Y yo no sé si van a estar ustedes de acuerdo conmigo, pero los que tienen hijos o los que tienen hijas sabrán, ¿verdad? Y sobre todo los que tienen más de dos, obviamente, o dos en adelante, sabrán que siempre son diferentes. Y que siempre hay quien se resiste, ¿sí o no? Siempre está el hijo como que es más difícil, ¿verdad? Como que hay que jalar la rienda más fuerte, porque si se suelta, entonces eso es algo muy común también. Hay hijos que son muy dóciles, tan dóciles que aunque se omita la instrucción completa y necesaria, el hijo que es dócil a veces solito lo hace, solito entra. ¿Verdad? Dice Ofelia, sí, es algo muy complicado y difícil a veces. Fíjense nada más. Bueno, fuera que todos nuestros hijos fueran dóciles, ¿verdad? Fueran ya de nacimiento dóciles, obedientes, fueran abiertos su corazón. Pero el asunto es cuando tenemos este factor en contra y tenemos que aplicar entonces más disciplina, más tiempo, incluso más rigor sobre el hijo que no es dócil, ¿verdad? Entonces dice, sí, otros dice, entramos a tiros y tirones, ¿verdad? Jalones. Bueno, dice Araceli, se ha respetado el diseño del Creador, dice soberano, si verdaderamente el varón se sujeta al Mashiach, podrá verdaderamente gobernar su casa. Así es. Entonces, bueno, todo esto, imagínense pensarlo en Elí. ¿Qué está pasando con Elí? Vamos a regresar con Elí, vamos a ahora sí a tomar un poquito de tiempo con Elí. Y como les digo, cuando se habla de Elí, lo primero que se hace alusión es sus hijos. Y ya estamos leyendo
1 Samuel capítulo 2, verso 12. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento del Eterno, fíjense, hijos de rebeldía. Ahora, esto no pasa solamente con los ministros. Déjenme decirles que pasa en todas las familias. ¿Ok? En todas las familias. No podemos decir solamente, no, pues tal ministro, ¿verdad? Porque se dedica a la palabra, ya es un descuidado para sus hijos. No. Déjenme decirles que en la misma casa, un hombre, aunque no sea ministro, simplemente sus ocupaciones, sus aficiones, o yo que sé, su vida afuera, o lo que sea, puede causar lo mismo con sus hijos. No necesita ser ministro. De hecho, esto es peor todavía. Peor porque a veces muchos varones se entregan a las cosas de afuera, a las cosas del mundo, y descuidan a su familia, descuidan a la esposa, descuidan a los hijos, descuidan todo, ¿verdad? Y la vida de instrucción en la familia pues, también está ausente. Entonces no solamente es para los ministros, aunque aquí específicamente estamos hablando de Elí, efectivamente, ¿verdad? Y aunque pudiera tener un pretexto de decir, no, es que yo me dediqué al ministerio, ese no es pretexto, ¿verdad? Porque sus hijos debieron ser instruidos bajo este mismo llamado, este mismo llamamiento. ¿Por qué? Más por los levitas, ¿por qué? Porque ellos eran los que heredaban el sacerdocio y un descendiente del anterior tenía que sustituirle. Ahora, hoy día, por cierto, para que nadie de aquí se lave las manos y diga, yo no tengo ese problema, ni tampoco voy a sufrir este problema, discúlpenme, pero nadie de aquí puede escapar de esto, porque todos nosotros somos llamados a ser ministros, ¿sí o no? Así dice, ¿verdad? Sois un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, así que ustedes, aunque no tengan congregaciones, aunque no estén, ¿verdad?, de predicadores ni nada de eso, ustedes son ministros de sus hogares y los que tienen hijos tienen la responsabilidad ahí. Fíjense nada más, ustedes ya son ministros o ministras y ya tienen la responsabilidad, ahí están sus hijos. Ustedes, yo, nosotros, todos lo tenemos así, ¿ok? Entonces, todos somos llamados a lo mismo, todos somos ministros y todos somos llamados a lo mismo, porque hoy día no es solamente el ministro. El vecino puede decir, ay, mira, ese conoce la palabra, ese dice que mucha Biblia, ¿verdad? Que Shabbat, que mucha Torah, y mira a sus hijos, mira su vida, mira a su esposa, mira, esos hay que tener mucho cuidado. Todos somos llamados a ser ministros y todos tenemos que cuidar justamente de todas estas áreas, y sobre todo lo importante, ¿verdad?, el testimonio de nuestros descendientes. Dice José, lo que ahora entiendo es que cuando un hombre está en obediencia al Creador y solo así el Ruach lo dirige para ministrar y amar a sus hijos con un amor no carnal, entendiendo que sus hijos tienen que elegir el seguir al Eterno o al mundo. Así es. Servidores primero en nuestras casas, dice Javier, dice Araceli, vemos precisamente todo este desorden de tantos varones apartados de sus familias por no entender el diseño perfecto del Creador. Así es. Entonces, bueno, Elí nos va a enseñar con su testimonio y nos va a desafiar, y no estamos aquí para agarrar a Elí y decir, mira Elí, tú eres esto, tú eres lo otro, tus hijos, pobre Elí, ahí está su testimonio, ahí están sus hijos, pero vamos a usar lo que él dejó de hacer para nosotros aprenderlo en nuestra vida, ¿verdad? Y no caer en eso. Voy a volver a leer el texto que estamos citando. 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Es una forma de decir, eran hijos de rebeldía. No tenían conocimiento del Eterno. ¿Qué es no tener conocimiento? Fíjense nada más. Un Cohen Hagadol que no pasó el conocimiento a sus hijos. ¿Qué acaso nunca lo vieron? ¿Nunca oró delante de ellos? ¿Nunca les enseñó la instrucción? ¿Nunca les mostró nada? ¿Que no oraba delante de ellos? ¿No lo veían estudiando la Torá, leyéndola, nada de eso? ¿Qué pasó? No tenían conocimiento del Eterno. No le conocían. Y esto obviamente pues es muy grave.
Ahora vamos a ver en qué consistía este pecado. Dice en el verso 13. Y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Y de un golpe lo metía en la cazuela, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban allí a Shiloh. Asimismo, dice, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: no, sino que me la darás ahora mismo, pues si no, la tomaré por la fuerza. Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante del Eterno, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. ¿Qué les parece? Ellos estaban, los hijos de Elí estaban fungiendo como ayudantes de Elí, y ellos, ustedes recuerdan que en Sefer Vaikra sobre los korbanot, los sacrificios, las ofrendas, había leyes, ¿verdad?, respecto a eso, dependiendo lo que se entregaba. Aquí está hablando específicamente de las leyes del Korban Shelamim, los Korbanot Shelamim, que son los sacrificios de paz, en donde se entregaba el animal y se entregaba en partes, se entregaba el pecho, ¿verdad?, y se quemaba la grosura, y quien llevaba el Korban, la entrega, lo hacía, y cuando venía el ayudante del sacerdote, del ministro, él venía a tomar la parte que le correspondía a los levitas. Acuérdense que los levitas participaban comiendo de lo que llevaban los hijos de Israel. También era parte de su sustento. Ellos realmente pues comían carne todo el tiempo que el pueblo de Israel llevaba los sacrificios. Ellos tomaban su parte, dependiendo el sacrificio que era. En el caso de los sacrificios de paz, se tomaba una parte del animal cruda y los sacerdotes la asaban, la cocían y la comían los levitas. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Justamente eso. Ellos iban en el momento de tomar la parte que le correspondía al sacerdote, pero cuando llegaban con el que hacía el sacrificio, él decía: primero voy a hacer lo que tengo que hacer, entregar las piezas al Eterno y entregar la grosura, y después toman lo que les pertenece. Y entonces a esos hombres no les importaba eso, no les importaba el orden que el Eterno había establecido, que era primordial la entrega al Eterno, y después para el sacerdote, y ellos decían: no, lo voy a tomar, dice aquí, no, sino que me la darás ahora mismo, pues si no, dice, la tomaré por la fuerza. Es decir, ellos no les importaba, ellos no tenían ningún temor de lo que el israelita estaba haciendo delante del Eterno, porque estaba haciendo una entrega, acercándose al Creador, llevando un orden que había establecido el Eterno en el libro de Levítico, en las leyes de los Korbanot. Y llegaban estos hombres, estos muchachos, ¿verdad?, decían: no me interesa, no me importa, dámela, o si no te la quito a la fuerza. Se adelantaban al procedimiento, y esto obviamente era algo que no agradaba al Eterno. No agradaba al Eterno. Y podíamos tomar esta figura, ¿verdad?, para cosas que hoy día pasan también, ¿verdad?, que muchos ministros o hijos de ministros también no esperan los tiempos del Eterno, sino que se adelantan también, ¿verdad?, rompiendo el orden establecido por el Creador, rompiendo la armonía en el servicio o en la liturgia, yo que sé, en el servicio al Eterno, y entonces se adelantan a tomar lo que no les corresponde, lo hacen como quieren, y no importando lo que dice el Eterno, no importando lo que Él ha establecido dentro de la Torah.
y este es algo que es rebeldía, ¿verdad? La Escritura dice que el Eterno ha puesto las formas como se debe de servir al Creador, en nuestro caso a través del Mesías. Pero lamentablemente hoy día muchos ministros se adelantan en acciones humanas a hacer lo que ellos creen que están haciendo. Y por eso hoy día los sistemas están envueltos ¿en qué? En que congresos, ¿verdad? Que retiros, que días de no sé qué, ¿verdad? Que días de quién sabe cuánto, que se le ocurrió al pastor esto, que se le ocurrió al ministro lo otro, que se le ocurrió a quién sabe qué, retiros de no sé qué, ¿verdad? Congresos para, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Antes de hacer lo que el Eterno ha pedido primeramente. Antes de lo que el Eterno ha pedido primeramente. Él quiere que hagamos primero lo primero, ¿verdad? Que Él ha establecido, que es hacer teshuvah, que es regresar al pacto, que es entrar en obediencia y comenzarle a servir en espíritu y en verdad. Y ya no, ¿qué hacen los ministros hoy día? Un desorden completo, ¿verdad? Eso nada más lo toman como un requisito para ser miembros y después entra la gente y las empiezan a meter un montón de cosas que no están ordenadas, que no están dentro de la instrucción. Y pues bueno, esto hacían los hijos de Elí. Ahora, ¿qué pasaba con Elí? Dice la Escritura, la grosura se refiere a la grasa, Eduardo. Eso no se comía, eso no lo comían ellos, toda la grasa la quemaban al fuego y subía como un olor grato hacia arriba. Eso es olá. Sí, todo se quemaba, ¿verdad? Las vísceras y la grosura. Lo único que comían era la carne magra, carne sin grasa. Por eso los levitas no tenían problemas de salud, porque ellos comían la carne que les correspondía, todo el tiempo comían carne, pero ellos comían carne magra. Ajá. El sentido espiritual, como lo mencionamos en Levítico, es el pecado, la grosura, la grasa es lo que sobra, todo aquello que sobra de nosotros, es una similitud, tiene que ser quemado, tiene que ser juzgado, y ese es justamente lo que significa la grosura. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo este texto porque es muy interesante, vamos a ver más datos que hablan aquí. Porque aquí viene después el reclamo, ¿verdad?, del Creador. Bueno, sigue diciendo en 1 Samuel 2:18, dice: y Samuel ministraba en presencia del Eterno siendo niño, ceñido de un efod de lino. Ahora, para esto ya sabemos, bien, continuamos leyendo entonces. Ok, si me escuchan, hay audio, sí. Como les dije, estaba mencionando ahorita, para entonces ya ha pasado lo de Hannah, ya ha pasado lo de su embarazo, lo de Samuel, ya fue entregado, y Samuel crecía ahí, ¿verdad? Dice, Samuel ministraba. Ajá. Estaba Elí con sus hijos. Ahora, por cierto, dice más adelante la Escritura, que Elí ya sabía de todo esto. Sin embargo, Elí, y aquí vemos otro problema, ¿verdad? Un problema principal es no haberles instruido desde pequeños, no hacerles del conocimiento del Eterno, ni del temor del Eterno. Y el problema número 2 es no actuar en consecuencia cuando ya vienen las quejas, ¿verdad? Cuando ya vienen los reclamos. Tus hijos, Elí, están desobedeciendo al Eterno, están siendo rebeldes, no están haciendo los korbanot como el Eterno ha mandado. Y Elí nunca les puso trabas, ¿verdad? Nunca les estorbó, dice la Escritura. No les estorbó para que ellos siguieran haciendo, sino que los dejó. Y ahí es otro problema todavía más grave. Entonces dice, ahora aquí ya viene la figura de Samuel, que a ver si la tocamos más al ratito. Dice, Samuel ministraba en presencia del Eterno, siendo niño, ceñido de un efod de lino. Además, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su marido a ofrecer sacrificio acostumbrado. Dice, y Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo, el Eterno te dé descendencia de esta mujer,
por el préstamo que ella hizo al Eterno y se volvían a su lugar, hablando de Samuel. Y el Eterno visitó a Ana y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía en presencia del Eterno. Y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Fíjense nada más, cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, no solamente era en el momento de hacer los korbanot, sino además cayeron obviamente en una, pues, imagínense, pecados de escándalo, ¿verdad? Pecados sexuales, de que se acostaban con las mujeres. Y pues bueno, si no tenían el conocimiento del Eterno, no conocían la instrucción, vivían como pues, simplemente animales, ¿verdad? Llevados por sus instintos y por sus deseos carnales. Imagínense nada más, imagínense la profanación, ¿verdad? Dice Javier, esas mujeres estaban muy mal también. Así es, dice Paula, pues también qué clase de mujeres estaban ahí. Seguramente, yo no sé, es mi punto de vista, mujeres que a lo mejor ellos mismos elegían para que sirvieran en el Mishkan, ¿verdad? Porque qué clase de mujeres eran también, ¿verdad? Que dejaban que ocurriera eso. Ahorita me viene en mente, ¿verdad? Esa serie que estamos viendo, ¿verdad? Que nos pasaron por ahí de la vida de Yosef. ¿Cómo eran los hermanos de Yosef? ¿Verdad? A veces se piensa, ¿verdad? No, pues Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y bueno, eran medio rebeldones y pues como que José era el hijo insigne, ¿verdad? Ahí, sobresaliente. Pero muy interesante porque ponen a los hermanos de Yosef, pues como unos prostitutos, podría decir yo, ¿verdad? Como unos hombres paganos, que se salían de la tienda y se iban a cuidar a los rebaños, se iban días fuera y allá se la pasaban de fiesta en fiesta y se la pasaban rentando prostitutas. Imagínense nada más la calidad de hombres que eran. Tremendo, ¿no? Y como dicen ahí, ¿verdad? Hasta las mejores familias, ¿verdad? Pero eso es algo que no debe de ocurrir, ¿me entienden? Es algo que es imperdonable. Pero sin embargo ahí está, y la escritura no cubre estos pecados. Lo mismo pasaba con los hijos de Eli, ¿verdad? Y aquí están, vean esta conducta. Ellos y las mujeres que estaban ahí, que seguramente tal vez ellos las elegían para que estuvieran ahí sirviendo en el santuario. Ahora imagínense todo el pueblo de Israel subiendo a Shiloh, donde está el santuario, a llevar sus korbanot, y de pronto llegan y ven a los hijos de Eli y ven este desorden, ven desórdenes sexuales, ven desórdenes en los korbanot. Imagínense lo que pensarían. ¿Qué es esto? ¿Este es el santuario del Eterno? ¿Ese es donde venimos a entregar nuestras ofrendas? Es un problema. Dice Rosa María, ese es el problema que ha generalizado la psicología, cuidar la autoestima para que no crean complejados y reprimidos. Dice Ofelia, como la prostitución de los templos paganos, casi se está convirtiendo en eso. Dice Escobar, y pareciera que eso es una prueba y siempre hay en la familia 50 y 50. Abominable, dice Miguel. Eso es algo abominable, tremendo. Y pues fíjense nada más en Shiloh, donde está el arca del pacto, donde está la presencia divina, donde se suponía que la presencia divina descendía, se cae en todo eso. Por eso finalmente el Eterno, vean, no quiere dejar en manos de hombres las cosas sagradas. Por eso envió al Mesías. En él no hay error, en él no hay variación de luz, en él no hay pecado, en él no hay problema, en él no hay nada de eso. Todos encaminémonos al Mesías, nada de hombres, ¿verdad? Todos tenemos dones para edificarnos unos a otros y crecer, pero no somos nadie para guiar a nadie, porque todos tenemos problemas, todos tenemos errores, todos caemos en situaciones difíciles.
¿verdad? Es el Mesías el único que es perfecto, es el Mesías, Yeshua, el único que es luz. Todos tenemos que seguir a él, al gran ministro. Por eso el Eterno quita a todos los ministros de la tierra y dice: sacrificio y ofrenda no me agradaron, estoy harto de animales, estoy harto de sangre, ¿verdad? Labios inmundos, su boca dice una cosa, su corazón dice otra cosa. El Eterno está fastidiado de eso. Y pone a un gran ministro y dice: este es el que me agradó. Y vayamos por medio de él solamente a hacer esto. Pero sin embargo, sí tenemos que cuidar, ser ministros de nuestro hogar, ¿verdad? Y ministrar nuestro hogar a los nuestros, porque nadie más lo va a hacer. Y ahí viene el texto, ¿verdad? De Shlomo, de instruir al niño en el camino. Nos corresponde desde ahora instruirlo en el camino, para que cuando sea grande no se aparte de ese camino. Y nosotros que tenemos, los que tengamos hijos aquí, tener siempre presente esto. Yo siempre recuerdo el esfuerzo de mi madre, que siempre se esforzó en esto, siempre dar el mejor testimonio, siempre guiarnos, siempre, aún en las pruebas difíciles, poner al Creador como Él tiene todo bajo control y Él va a solucionar todo. Eso es algo que lo recuerdo. Y si no hubiera estado en mi vida, pues yo hubiera buscado soluciones en el mundo. Y eso estamos transfiriendo también a nuestros hijos aquí en casa, ¿verdad? Que siempre tengan presente el Creador, que Él provee todo, que Él ayuda, que Él sustenta, que Él bendice, que Él cuida, que Él existe, que Él está ahí, que Él nos ve, que Él nos vigila, que Él escucha nuestras palabras. Y ese es el único legado que podemos dar a nuestros hijos, esa instrucción para que ellos también entiendan esto. Ya cuando ellos sean grandes y de plano digan: no, pues sabes qué, ya no me interesa, y bueno, ya es decisión de ellos, pero por ahora lo nuestro es guiarlos en ese caminar, para que no se desvíen, permanezcan en ese camino. Y sí, es un gran reto, ¿verdad? Como dice aquí Ofelia, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos. Es al menos una de las cosas que sí el Eterno nos va a demandar. Nos va a demandar, definitivamente. Dice José: ese estudio me está ayudando, dice, para enseñar a mis hijas que vean la hermosura de su alma y hacerles ver que esta carne y cuerpo físico es pasajero, que procuren los dones espirituales, y yo también entender que todo lo carnal es pasajero. Así es. Entonces, aquí tenemos que aprender, ¿verdad?, de esta gente. Lamentablemente vino un juicio sobre ellos. Y pues bueno, hay que aprender de ellos. Sigue diciendo, voy a seguir leyendo. Ahora vean, pecados sexuales, pecados de escándalo, ¿verdad? Estos hijos de Elí con las mujeres ahí, tremendo, una cosa tremenda. 1 Samuel 2:23, sigo leyendo. Y él les decía, fíjense nada más, Elí les decía: ¿por qué hacéis tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, porque hacéis pecar al pueblo del Eterno. Si un hombre peca contra otro hombre, Elohim arbitrará. Pero si alguno peca contra el Eterno, ¿quién arbitrará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues el Eterno había resuelto hacerlos morir. Ahora viene Elí, les cuestiona, les dice que está mal, tal parece que hace lo indicado, pero no hace lo suficiente. ¿Ok? Hace lo indicado, pero no hace lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta a veces con decir no lo hagas, o pon atención, o deja de hacer esto, ¿verdad? Sino que a veces es necesario ser más enérgicos. Yo no sé qué se les ocurre que pudo haber hecho Elí, además de llamarles la atención. Bueno, si estuviera en mi caso, ausentarlos del servicio, ¿verdad? Así es, sacarlos del servicio, quitarlos por un tiempo, o mandarlos para otro lado, yo no sé, o separarlos, o
hacer algo más. No es suficiente a veces decir, hay que actuar, ¿verdad? Con más energía, porque de otra forma la carne es terrible, es tremenda, ¿verdad? Y si la carne no se sujeta, entonces hay que sujetarla. Y a veces la oración y la oración y la oración tampoco es suficiente, porque hay que empezar desde abajo, hay que empezar desde cero. Entonces, tal vez, aunque Elí hizo lo que le correspondía, no hizo lo necesario, ¿verdad? No hizo lo suficiente. Y preguntan acá, ¿cárcel? Bueno, algo parecido, ¿verdad? Los hubiera enviado, yo no sé, a lo mejor hasta de vacaciones. ¿Saben qué? Váyanse un tiempo, retírense. Están haciendo mal, están llevando al pueblo a pecar, están dando un mal ejemplo. No puede ser que siga esto así. Algo hubieran hecho diferente. Ahora, eran juniors, dice Paula. Efectivamente, ¿verdad? Elí los trataba como tales. Y como eran sus dos hijos únicos y él ya estaba viejo, él entendía que alguno de ellos iba a sustituirle. Y por eso tal vez no se animó a excluirlos en ese momento. Bueno, sí, como dice Gabriel, la verdad aquí la cárcel era lo de menos. En realidad, el hecho de estarse prostituyendo ahí, la Torá mandaba, así es, exterminarlos. Dice, así acabarás el mal, dice, así terminarás el mal en Israel. Y pues imagínense, no lo hizo así. Ahora, de hecho, la misma Torá, hay una ley para eso, ¿verdad? Dice, si tienes un hijo rebelde y contumaz, así dice, llévalo ante los jueces, dice, y ahí lo van a exponer, y si de plano él sigue así, entonces tiene que morir apedreado. Así dice, acabarás el mal en Israel. Iba a ser lapidado. ¿Qué les parece? Y bueno, obviamente Elí no hizo nada de esto, ¿verdad? Él solamente va, les reclama, los cuestiona, les dice, eso no es bueno, el rumor, ¿verdad? Bla, 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 pero no hace lo suficiente. Y dice en el 26, mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y era aprobado ante el Eterno y ante los hombres. Fue entonces un varón de Elohim, vean, fue entonces un varón de Elohim, estamos hablando de un profeta, a Elí y le dijo, así dice el Eterno, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto esclavo en la casa de Faraón? ¿No lo escogí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi ministro, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevar efod en mi presencia? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Verso 29, 1 Samuel 2:29. ¿Por qué pues despreciáis mis korbanot y mis terumot, mis ofrendas, que yo ordené en mi santuario? ¿Y por qué, vean aquí el reclamo, y por qué honras a tus hijos antes que a mí, para engordaros con lo más gordo de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Fíjense lo que le está reclamando el Eterno. ¿Por qué los honras más a ellos que a mí? Y pues escuchar esto de parte del Creador a un ministro que le está diciendo, en vez de honrarme a mí, le estás dando el reconocimiento a ellos, eso es algo tremendo, ¿verdad? Dice, por tanto, así dice el Eterno Elohim de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice el Eterno, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran, yo los honraré, pero a los que me desprecian, serán afrentados. ¿Qué les parece? Los que me honran, yo los voy a honrar, pero los que me desprecian serán, dice, pero los que me menosprecian serán afrentados. Así es, lo mismo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Y lo mismo que vimos ayer también en la vida de
Jacob y de Esaú. ¿Se acuerdan ellos dos? Dice que el Eterno se agradó de Jacob, ¿verdad? Porque él buscó la primogenitura, la bendición, buscó la espiritualidad, buscó el propósito, buscó la promesa, la anhelaba, estaba presente. Y en el caso de Esaú dijimos que él despreció la primogenitura y despreció entonces todo. Cuando entonces él menosprecia, ¿verdad?, todo lo que recaía sobre él como primogénito, entonces el Eterno lo afrenta. El Eterno lo afrenta, el Eterno lo exhibe, ¿verdad? Y finalmente lo deja fuera. Lo deja fuera y reconoce a Jacob. A Jacob entonces lo honra. Seguimos leyendo en Samuel, 1 Samuel 2:31, dice: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, para que no quede anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras él colma de bienes a Israel, y jamás habrá anciano en tu casa. Eso se viene a cumplir en la época de David, porque se levanta otro ministro descendiente de Itamar, y David lo excluye, y David pone a un descendiente de Pinjas, ¿verdad?, hijo de Eliezer, el cual había recibido el sacerdocio. Entonces se le dice en el 33: y el varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y entristecer tu alma, y todos los nacidos en tu casa morirán de edad viril. ¿Qué les parece? Y esto te servirá de señal, dice, lo cual vendrá sobre tus dos hijos, Ofni y Pinjas. Por cierto, él le pone Pinjas a uno de sus hijos en alusión a aquel Pinjas, Fines, ¿verdad?, que fue el ministro con el cual el Eterno pactó un pacto de paz, le dice. Ya vimos una clase de Pinjas, muy interesante la vida de Pinjas, de Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aharón. Bueno, sigue diciendo en el 34: ambos morirán un mismo día morirán los dos, dice, pero yo levantaré para mí un ministro fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido. Y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, el Eterno estaba enviándole un profeta a Elí y le estaba sentenciando no solamente que iban a morir sus hijos, sino que sus otros descendientes iban a morir también en edad viril, que iban a ser humillados siendo levitas, siendo ministros, y que iban incluso a ir a pedir ser parte de las funciones ministeriales para poder comer. Ustedes saben que los leviim no recibieron tierra, los levitas no recibieron herencia en la tierra, sino que su labor como ministros les iba a traer como consecuencia que el Eterno fuera su herencia y que Él les supliera de alimento. Entonces la casa de Elí, de la descendencia del linaje de Itamar, iba a quedar fuera toda esa generación. Iban a mendigar básicamente pan, iban a mendigar la comida, iban a ser excluidos del santuario. Es por eso que el Eterno después levanta, ¿verdad?, la figura de Samuel, que está en el capítulo 3, y ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver la vida de Samuel. Dice Ofelia: esta maldición a esta familia terminaría cuando fue destruido el último templo. No, en realidad le ocurrió en la siguiente generación. Los descendientes de Samuel vivieron esto. Aunque después, mendigando justamente el pan, volvieron al sacerdocio en realidad, ¿verdad? Ya hemos hablado en la época de David, quien era ministro, y David mismo le recuerda, fíjense,
al que era ministro en esa época, la maldición a Samuel, y que iban a quedar fuera, porque ya se habían introducido otra vez en el sacerdocio. Mendigando el pan, habían llegado otra vez al sacerdocio, y David finalmente excluye otra vez al linaje de Elí, y restituye el linaje de Eleazar, de Pinjas, para que fueran ministros. Bueno, dice por acá, Elí no pidió misericordia, no hizo teshuvá. Una de las cosas que vemos en la escritura, por cierto, es esto, ¿verdad? Que o no hacen teshuvá, no reconsideran su vida, o finalmente han caído en tal estado que no tienen capacidad de restaurar. O sea, ya ha llegado el límite. Cuando ya vemos estas circunstancias en la vida de estos hombres, incluso ahí dice la escritura, dice porque el Eterno ya había resuelto, ¿verdad?, acabar con la vida de estos dos hombres, ¿verdad? Dice que ya no había solución para esto. Ya no había solución, tanto que el Eterno ya había resuelto que los iba a cortar, les iba a cortar la vida. Bueno, dice Julia, ahí está la consecuencia del pecado de los hijos de Elí, el Eterno decretó su muerte. A veces queremos ser más misericordiosos que el Eterno. Eso es algo también que suele ocurrir, ¿verdad? Y lo hemos mencionado en otras clases también. Vean, y eso es algo importante, qué bueno que ahorita Julia lo recuerda. Nosotros no estamos, como algunos dicen, para administrar la justicia. Es verdad, el Eterno es el que juzga, ¿verdad? Y muchas veces, fíjense, y eso es un patrón que se sigue en muchas iglesias, no quieren juzgar a nadie, prohíben el juicio, prohíben la exhortación, porque también ese es un extremo. La escritura dice que tenemos que exhortarnos unos a otros, ¿verdad? El juicio le pertenece al Eterno, sí, y no estamos para administrar el juicio nosotros, así es, pero tampoco nosotros no estamos para administrar la misericordia, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para administrar la misericordia del Eterno, porque el Eterno tiene misericordia de quien Él quiere y del que no. Entonces, uno de los problemas que vemos aquí en la vida de Elí es justamente eso, que él estaba administrando la misericordia del Eterno y les sobreabundó para sus hijos. Y ahí es cuando dice el Eterno, espérame tantito, ese no te corresponde a mí. Yo los voy a juzgar y les voy a cortar la vida. Y así acaba con ellos. Fíjense, es malo, mucha bondad todo el tiempo, misericordia todo el tiempo, que es lo que hizo Elí, es malo. Tanto es malo puro juicio, como es malo pura misericordia, todo el tiempo bondad, es malo. Y de hecho hay familias o padres de familia que llegan a caer en este problema, ¿verdad? Tener a sus hijos siempre bondad, siempre bueno, siempre cosas, ay sí pobrecito, ay no le digas nada, ay no le llames la atención, ay no lo castigues, ay nada, ay no, ay porque no, eso es peligroso. Porque eso de no darles nunca, ¿verdad?, corrección, es un gran problema. O por otro lado, siempre estarlos castigando, siempre castigo, siempre golpes, tampoco es bueno, eso es un gran problema. Aquí se necesita el equilibrio, ¿verdad?, la sabiduría para poder corregir cuando se ocupa corregir y amar cuando se debe de amar, ser misericordioso. Y esto es algo que seguramente le faltó a Elí. Elí parece que les sobraba misericordia para sus hijos, siempre bueno, siempre sobando, siempre sí, haz lo que quieras, di lo que quieras, sí. Pero llega un momento donde dice, el Eterno, te has excedido, ¿verdad? Y han abusado de la gracia. Esto es lo que se conoce como afrenta el espíritu de gracia. Ha abusado del favor del Eterno y se ha excedido. Por eso en la carta a los Hebreos así dice, ¿verdad? El que peca deliberadamente ya no tiene más perdón. Ha hecho afrenta al Espíritu de gracia, ha abusado del favor del Eterno. Y se vuelve un gran problema. Entonces, algo más que nos enseña aquí Elí es justamente eso. Nosotros no somos nadie para administrar la misericordia del Eterno, ¿verdad? Debemos de imitarlo a Él, pero cuando el Eterno dice corrección, entonces corrección.
Mucha gente incluso todavía ora, ¿verdad?, por gente que sigue en pecado para que el Eterno no le reprenda. Cuando en realidad nuestra oración debe de ser que el Eterno haga su voluntad para poder rectificar la vida de alguien. Y pues bueno, Elí, vemos este problema con él. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa con sus hijos? Vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto donde estos hombres mueren. Vamos a 1 Samuel capítulo 4. Viene el juicio a estos hombres y obviamente también cae sobre Elí. Y esto es cuando vienen los filisteos, se llevan el arca, ¿verdad? Viene este problema. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 4 desde el verso 14. Bueno, desde el verso 11 dice: y el arca de Elohim fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, o Pinjas, fueron muertos. Ok, un poquito antes. Vamos a leerlo desde el verso 1 del capítulo 4 del 1 de Samuel. Vamos a leer todo el contexto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice 1 Samuel capítulo 4, verso 1, dice: para aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acamparon en Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel, y extendiéndose la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Eterno, ante los filisteos? Traigámonos el arca del pacto del Eterno desde Shiloh, para que él pueda estar entre nosotros y salvarnos de mano de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Shiloh y trajeron de allí el arca del pacto del Eterno, que habitaba entre los querubim, y estaban ahí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, con el arca del pacto de Elohim. Y cuando el arca del pacto del Eterno estuvo en el campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra se estremeció. Fíjense qué interesante, en el pasado, cuando los Kohanim acercaban, y sobre todo en la época de Josué, de Yehoshua, cuando se acercaba Pinjas, este hombre tremendo, Cohen Hagadol o Eliezer, se acercaban. ¿Se acuerdan Jericó? ¿Se acuerdan lo que pasó en Jericó, en Jericó? Tocan el shofar, dan vuelta, ¿verdad? 6 días, el séptimo tocan 7 veces, se acercan los Kohanim, y el ángel del Eterno dice que destruye las murallas. El sonido del shofar y la presencia del ángel del Eterno caen abajo las murallas. Tiembla, ¿verdad? Se estremece. Los habitantes de Jericó gritan, morían de miedo. Cuando ocurre esto en la época de Elí y tienen una gran derrota los israelitas, dicen: hace falta la presencia del Eterno, hace falta la presencia de su ángel. Y entonces van a Shiloh y dice: ocupamos la presencia del Eterno, traigan el arca del pacto, ahí está él, traigan a los ministros. ¿Y qué pasa? Cuando traen, pues todo el pueblo se estremece y dice: ahora sí, ya la vamos a hacer. Ahora sí, ni quien se nos ponga enfrente. Pero nada más imagínense lo que representaba en ese momento el arca del pacto con estos dos hombres depravados, perversos, llenos de iniquidad cada día, profanando el lugar santo. Sí, el ángel del Eterno es Yeshua mismo, así es, Rubí. Ahora vean, y dice: y cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron: ¿qué es este estruendo de gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca del Eterno había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, y dijeron: Elohim ha llegado al campamento. Y decían: ay de nosotros, porque nunca ha sucedido antes cosa semejante.
Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de este Elohim poderoso? Este es el Elohim que golpeó a Egipto con toda plaga en el desierto. Filisteos, esforzaos y sed hombres. Vean, ellos mismos tenían miedo. Solamente por la presencia del arca del pacto decían, ya, ahora sí, ya estuvo. Filisteos, esforzaos y sed hombres, dice, para que no seáis siervos de los hebreos como ellos lo fueron de vosotros. Sed hombres y combatid. Y combatieron los filisteos e Israel fue derrotado. Y cada hombre huyó a su tierra y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Qué les parece? El arca del pacto, la presencia divina, es más, el mismo Mesías no puede guiar a nadie si el que quiere ser guiado está en tinieblas, está en pecado, está en rebeldía, ¿verdad? No puede hacerse manifiesto. Aunque llevaron el arca del pacto, aunque creyeron que ahí estaba la unción, estos hombres estaban impidiendo la presencia del Todopoderoso. Estos hombres inicuos ni siquiera dijeron no lo hagan, ni siquiera dijeron perdónenos, ni siquiera dijeron no somos dignos, nada. Creyeron que el objeto era el del milagro, pero no, es la presencia divina la que estaba ahí, pero en este caso no estaba, se ausentó por causa de este pecado de estos hombres. Dice en el 11, y el arca de Elohim fue tomada, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron muertos. Ellos tenían que estar ahí, ellos llevaban el arca. Imagínense nada más, con toda su suciedad encima, con toda su impureza, con toda esa iniquidad, o sea, llevan el arca creyendo que eso los va a hacer vencer. Eso es fetichismo, ¿verdad? Como dicen por aquí. Eso es usarlo como un talismán, como un objeto de la buena suerte. Pero no tenían ni idea de lo grave que estaban, incurriendo ellos. Y dice en el 12, aquel mismo día cierto hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Shiloh, rasgados sus vestidos y echada tierra sobre su cabeza por el luto, por el duelo. Y cuando llegó, he aquí Elí sentado en su sitial, atalayando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Elohim. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo, ¿qué significa todo este alboroto? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí. Y Elí tenía ya 98 años de edad y sus ojos estaban ya fijos, pues no podía ver. Algo que como le pasó a Isaac, ¿verdad? Elí perdió la vista también, física, era una alusión de que estaba perdiendo la visión espiritual también de lo que pasaba en su vida, en su familia. Y aquel hombre dijo a Elí, soy el que ha venido de la batalla, yo escapé de la batalla. Y le preguntó, ¿qué ha sucedido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel ha huido delante de los filisteos, y ha habido también una gran matanza entre el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, han sido muertos. Y el arca de Elohim ha sido tomada. Imagínense nada más, en una expresión, ¿cuántas cosas? Israel ha huido delante de los filisteos, 1, mala noticia. Y ha habido también una gran matanza entre el pueblo, 2, mala noticia. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, 3, mala noticia. Han sido muertos. Y finalmente, y el arca de Elohim ha sido tomada. 4 noticias malas en una expresión. Pero dice que cuando mencionó lo del arca de Elohim, aconteció que cayó de su silla hacia atrás, junto a la puerta, y se le quebró la cerviz, y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado a Israel 40 años. Así termina la vida de Elí. Tremendo, en una tragedia, triste, ¿verdad? En una desilusión. Imagínense el impacto, se desvanece hacia atrás y se da en la nuca, en la cabeza atrás, y muere. Dice que era hombre pesado. Ahora imagínense su estado de salud también, cómo vivía él, ¿verdad?
Finalmente es juzgado, sus hijos. A él lo que le pesa más es el arca de Elohim. Dice que cuando mencionó el arca de Elohim fue tomada, dice, cayó, se desvaneció. Con eso entendió en su último momento de vida, ¿verdad? Que la ausencia de rigor en sus hijos le había llevado a esta tremenda calamidad terrible. Le había llevado a este fracaso, a este desastre. No solamente para su familia, él entendía para el pueblo de Israel. Imagínense, nunca nadie antes había experimentado este acontecimiento. O sea, el arca del pacto se la llevaron. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué representaba para el Cohen Hagadol? Después de que el arca del pacto representaba todo para Israel, la tomaron los filisteos. Se desvaneció y golpeado en la cabeza. También que es un gran simbolismo, ¿verdad? La cabeza, un golpe atrás. Desnucado. Fíjense nada más. Bueno, no, Araceli, no es lo mismo. En realidad, el nombre de Elí viene de la raíz Olá, que es hacia arriba, subido o levantado. Ajá. Lo que menciona Yeshua es con Aleph y Elí, y el nombre de Elí en este caso es con Ain al principio. Bueno, sigue diciendo en el 19, dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta y cercana al parto, fíjense, al escuchar la noticia de que el arca de Elohim había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó, pues los dolores le habían acometido, y dio a luz. Y en el momento de su muerte, las que estaban junto a ella decían, no tengas temor, porque has parido un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Vean, ella misma también murió, dice, en el momento de su muerte. Obviamente el impacto, ¿verdad? Toda la emoción, todo lo que causa en el cuerpo, el estrés, la tensión, se le viene el bebé, vienen los dolores de parto, se le viene el bebé, y ella está muriendo y dice, tienes un hijo. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la majestad de Israel, porque el arca de Elohim había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Dijo pues, llevadla en cautiverio es el esplendor de Israel. Llevada en cautiverio es el esplendor, la majestad de Israel. Fue llevada en cautiverio, la presencia divina. Bueno, el arca. Porque el arca de Elohim, dice, había sido capturada. ¿Qué les parece? Y pues bueno, ya sabemos qué sigue después, ¿verdad? La próxima clase vamos a hablar de Shmuel, de este hombre que pues bueno, fue un hombre que reconoció el Eterno, pero también al final tuvo un mismo error, el mismo error que tuvo Elí. Y otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Es acaso el ministerio que causa esto? Pues es un descuido, ¿verdad?, de los ministros que no se ocupan también de las cosas importantes en el hogar. Finalmente, Elí nos enseña, ¿verdad?, justamente ese punto importante, de no llegar a ser negligentes con nuestro testimonio, con nuestra instrucción, con nuestros hijos, de tal manera que no les estorbemos en una vida que pudieran llevar como un mal ejemplo. Todos estamos expuestos a lo mismo, ministros o no ministros, como les dije hace rato. Aquí ya no se trata de ministros o no ministros, se trata de que todos somos llamados a ser ministros, y todos, por cuanto tengamos hijos, somos llamados a lo mismo. Todos, por cuanto somos llamados a ser ministros, y en cuanto tengamos hijos, somos llamados a lo mismo. Porque el Eterno no va a pedirle cuentas solamente al ministro, sino al que es padre de familia, a la que es madre de familia, ¿verdad? Y nuestros hijos dependen mucho de nosotros. Nuestros hijos son, siempre se dice esto, ¿verdad?, son esponjitas. Y hay de nosotros que si esa esponjita se llena de cosas del mundo, ya saben,
el exterior, el mundo, lo que aprenden allá afuera, ¿verdad? El cine, la televisión, los ídolos del mundo, la música del mundo, las cosas del mundo, todo eso. Cuidar a nuestros hijos de que no acaparen esas cosas del mundo, y esas esponjitas más bien darles todo lo más que podamos ofrecerles de instrucción para que solamente conozcan el camino del Eterno a través del Mesías. Elí nos enseña, otra vez como mencionamos, a no administrar la misericordia del Eterno, ¿verdad? Él es misericordioso, el Todopoderoso sí lo es, pero no siempre lo va a hacer, porque nosotros creemos que, aunque sean nuestros hijos, ¿verdad?, no vamos a quitar de nuestros hijos una disciplina que venga del Eterno. No vamos a quitar lo que proviene del Eterno. Incluso yo a veces con mi hijo Joel, que aunque es chico, a veces cuando de pronto vive experiencias y de pronto hay algo que no es explicable para él y que él lo entiende, porque por ejemplo ha tenido una actitud de pronto mala, y enseguidita le viene una reprensión que solita se la busca. A veces incluso la uso para esto, ¿verdad? El Eterno nos reprende cuando actuamos mal y los papás no nos damos cuenta. El Eterno también reprende y llama la atención de una u otra forma, y eso lo deben de saber ellos, ¿verdad? Porque si nosotros vamos y ay, pobrecito, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Papacho, y no pasa nada, y creyéndole decir que eso es un fruto simplemente de no sé, una circunstancia ajena a su conducta, podemos estarles quitando esa percepción de saber cuando el Eterno reprende a sus hijos, aunque sean chiquitos. Ya sabemos nosotros que estamos grandes, ¿verdad? Cuando viene una reprensión para nosotros, sabemos que a veces el Eterno nos llama la atención y nos dice, cuidado, atención acá, atención allá. Pero los hijos también hay que usar todas las ocasiones para también decirles, también el Eterno te va a reprender a ti y te va a llamar, y a veces usa circunstancias, a veces usa cosas, a veces usa actos, a veces usa... Y esa es forma de poderles ir diciendo también que no todo es bondad, no todo es apapacho, no todo es regalos, no todo es abrazos, no todo es felicidad, no todo es sonrisa. A veces vienen lágrimas, a veces vienen reprensiones, y hay que recibirlas tal cual y aprender de esas reprensiones. Elí seguramente apapachaba tal vez a sus hijos con todas las circunstancias, y eso impidió que les fuera estorbo el día que ellos finalmente fueron exhibidos y fueron juzgados por Israel, y entonces Elí no pudo hacer nada más. Elí no pudo hacer nada más, y entonces sus palabras simplemente se quedaron en el aire, y sus hijos siguieron haciendo lo mismo. Y pues bueno, Elí vivió esta tremenda tragedia y nos enseña a ver antes de tiempo, ¿verdad? Antes de tiempo, y evitar esas tragedias. Ahora es el tiempo que podemos rectificar y podemos hacer lo propio para que el Eterno no solamente un día no reprenda a nuestros hijos, sino que también nosotros no seamos reprendidos, porque Elí también sufrió esta calamidad, no solamente sus hijos, él mismo también sufrió esta calamidad. Y pues bueno, aquí está la vida de este hombre que tiene muchas palomitas, podríamos decirlo, pero una sola tacha, ¿verdad?, le ha llevado a tener pues de pronto un poquito de mala fama, ¿verdad? Pero usarla como un ejemplo para nuestras vidas, de tal manera que, sobre todo los que tenemos hijos, somos padres, de tal manera que aprovechemos y podamos sacarle más jugo a esta situación y poder guiar a nuestros hijos en el camino de luz. Ahora sí, como dice el salmista, el rey Salomón, ¿verdad?, en su proverbio, instruir a los niños en el camino, para que no se aparten de él.